Buenas tardes, tutora y compañeros. En el día de hoy vengo a sustentar las diferencias y similitudes entre un contrato público y privado. Esta es una actividad colaborativa realizada por las compañeras Dionis y Juliet Martínez Huertas, Liliana Arguello y quien les habla, Jenny Catherine Carrillo Moreno. A continuación, les mencionaré las principales diferencias entre un contrato público y privado. Un contrato público es la celebración de contratos directamente enfocados a un fin del Estado, donde una de las partes siempre debe ser una entidad pública. Mientras que un contrato privado es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales, mediante un documento registran los datos de la negociación y las condiciones de pago. Para el contrato público, según la Ley 80 de 1993, Ley Rectora de la Contratación Estatal, establece que los contratos públicos o estatales son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que se celebran entre las entidades. El contrato privado es un acuerdo entre dos partes y consiste en que dos individuos plasman en un documento las características de un acuerdo. En este tipo de contrato privado no interviene la administración pública ni entidades públicas. Se puede realizar a través de un notario o simplemente con el acuerdo de las voluntades. Otra de las diferencias es que el contrato público entran a competir varios interesados en adquirir la licitación o el contrato, dependiendo del tipo de contrato que se realice. Estos siempre están sujetos a condiciones establecidas por la entidad pública licitador. Mientras que el contrato privado es básicamente un acuerdo formal entre partes involucradas, donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común. Las partes del contrato público y privado son, para el contrato público, interviene la persona contratante, el contratista, el interventor o supervisor. Para el contrato privado interviene el contratante y contratista. El contratante es quien paga por recibir el bien o servicio que contrata. En este caso es el Estado, mientras que en el contrato privado es quien paga por recibir el bien o servicio que contrata, pero es una persona ya sea jurídica o natural. El contratista es quien provee o da el bien o servicio contratado y por lo mismo es quien recibe el pago. La única diferencia entre contrato público y privado es que para la contratación pública siempre debe haber un interventor o supervisor, quien es el encargado de revisar que todo el desarrollo del proceso en todas sus etapas, ya sea etapa precontractual, contractual y postcontractual, se dé en total transparencia y legalidad. Los principios del contrato público y privado son: para el contrato público tenemos el principio de economía, de selección objetiva, de responsabilidad, de buena fe, de publicidad, de igualdad, de concurrencia, de planeación, de nulidad por omisión del deber de la planeación, el principio de previsibilidad, el principio de transparencia, de reciprocidad y el principio de lealtad. Mientras que para el contrato privado tenemos el principio de abuso del derecho, principio de autonomía de voluntad, principio de buena fe, principio de consensualidad, el principio de costumbre, de enriquecimiento sin causa, de error común, de imprevisión, de relatividad de los contratos, el principio de la transparencia, el principio de responsabilidad y el principio de igualdad. Los tipos del contrato para la contratación pública tenemos los tipos de contrato como el contrato de obra, el contrato de consultoría, el contrato de prestación de servicios, el contrato de concesión, los contratos de encargos fiduciarios, el contrato de selección abreviada, menor cuantía y sin manifestaciones de interés, el contrato por concurso de méritos, preclasificación y abierto, la contratación directa, los contratos de mínima cuantía, los contratos de suministro, la licitación pública, la obra pública, la enajenación de bienes en subasta y la contratación régimen especial y con ofertas. Para el contrato privado tenemos contratación bilateral, contratación unilateral, contratación gratuita, contrato oneroso, contrato conmutativo, contrato aleatorio, contrato principal, contrato accesorio, contrato real, contrato solemne y contrato consensual.
Con respecto a la responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado, tenemos que el contrato público puede dar multa por incumplimiento, declaración de incumplimiento, terminación unilateral anticipada, declaratoria de caducidad. Em, Mientras que en el contrato privado se evalúa el motivo del incumplimiento, determina el pago o no de indemnización, si hay dolo, si hay responsable de los perjuicios, la resolución de incumplimiento de contratos con indemnización. Para el contrato público, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal. Para el contrato privado, en caso de que una de las partes contratantes incumpla con sus obligaciones contractuales, faculta a la otra para exigir la ejecución forzosa o la rescisión del contrato, más el pago de una indemnización y el pago de los daños y o perjuicios causados. En cuanto al contrato público, el contratista garantiza no solo las obligaciones contractuales, sino que también debe garantizar las obligaciones postcontractuales, es decir, obligaciones que surgen después del vencimiento del plazo del contrato. Esencialmente, este tipo de obligaciones está relacionado con el deber garantizar la estabilidad de los trabajos realizados, el buen funcionamiento de los bienes entregados o la calidad del servicio prestado. Para un contrato privado, ante el incumplimiento contractual, el acreedor en procura de protección del derecho está facultado para pedir el cumplimiento de las obligaciones o la resolución del convenio. Además, puede reclamar bien de manera directa o consecuencial, y el resarcimiento del daño irrogado por la insatisfacción total o parcial de la obligación o por su defectuoso cumplimiento. En cuanto a la aplicación del principio de igualdad, hay que tener en cuenta que el principio de igualdad es uno de los más importantes a nivel mundial, ya que vela por el derecho a la no discriminación o rechazo de una persona al momento de ser contratado, pues no se debe juzgar raza, nacionalidad, creencias, entre otros. Pues esto siempre considera un delito. Todas las personas tienen derecho a participar y celebrar contratos de diferente índole, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos. En cuanto a la contratación, implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual el contratante no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. Por tanto, no deben haber preferencias ni beneficios a algún oferente en particular. Con respecto al interés general, se refiere a que es un beneficio que se brindará y es de interés de la sociedad, es decir, público. Mientras que el interés particular solo beneficia a una persona o personas en particular sin tener en cuenta el bien de la comunidad. Una feliz noche, muchas gracias.